Aunque era la única heredera de una fortuna de miles de millones de dólares, se despidió de este mundo en una habitación de hotel con solo $3.500. Su fortuna tampoco pudo salvar a su propio hijo. Él también se despidió de este mundo. Tuvo 7 matrimonios fallidos, condes despiadados y príncipes falsos. Sin embargo, su fortuna no pudo evitar que se despidiera de este mundo en soledad. En realidad, la historia comenzó en 1917, cuando una niña pequeña tocó a su mamá. La tomó de los brazos y le habló. Con sus manitas, le acarició el rostro para tratar de calentárselo. Su mamá, sin embargo, no abrió los ojos. En la habitación había otro olor, oculto tras el aroma de un perfume francés. Pero ese olor no era más que un producto químico nocivo. Aquella niña de 4 años era ahora la única heredera del imperio minorista más grande del mundo. Barbara Hutton, esa mañana, en un día que había comenzado mal, descubriría una dolorosa realidad. Aprendió que, por mucho dinero que tuvieras, no bastaría para calentar el rostro frío de la persona que más amabas. Aunque tengas tanto dinero como para comprar cosas que mucha gente ni siquiera podría soñar, si no puedes recuperar a la persona que amas, ¿qué sentido tiene ese dinero? Voy a compartir con ustedes la historia de una mujer que pasó toda su vida pidiendo amor dentro de una jaula de oro. Cuando Bárbara vino al mundo, la oscura sombra del edificio Woolworth, conocido como la Catedral del Comercio, y que se elevaba hasta atravesar las nubes, se cernía sobre ella. Su abuelo, Frank Winfield Woolworth, creó toda esa fortuna partiendo de cero. Con sus tiendas de unos pocos centavos, prácticamente cambió la cultura de Estados Unidos. Esas monedas que salían de los bolsillos de millones de personas pobres se convirtieron en una fortuna que atravesaba las nubes de Nueva York. Sin embargo, el aire por encima de las nubes era tóxico y frío. Era imposible respirar. Franklin, el papá de Bárbara, era uno de los banqueros más respetados de Estados Unidos. Sin embargo, también era una persona despiadada. Era un hombre más inteligente que muchos otros, pero cuando se trataba de darle amor a su hija, se convertía en alguien sin corazón. Su madre, por su parte, era una mujer melancólica que había sufrido traiciones en repetidas ocasiones. Edna se sentía prácticamente abrumada ante el prestigio del linaje de los Woolworth. No lograba encontrar amor ni paz. La infancia de Bárbara, en cambio, fue como un cuento de hadas. Una vida de esas que todo el mundo que la viera desde afuera envidiaría. Sin embargo, todo cuento de hadas tan fastuoso tiene su lado oscuro. ¿Tú también piensas lo mismo? Cuando se cierran las puertas de las casas lujosas, reina un silencio desolador. Incluso, una simple alfombra llega a valer más que una persona. Su papá, Franklin, venía a casa una vez a la semana. Edna, por su parte, se hundía cada vez más con cada día que pasaba. Aquella mañana de mayo, cuando encontraron el cuerpo de Edna en el Hotel Plaza, los informes policiales mencionaban algo curioso: una simple infección de oído. Sin embargo, los rumores decían algo muy diferente. El poder de la dinastía Woolworth impidió que se realizara la autopsia. No querían que se hablara siquiera de las posibilidades, ni que se publicara nada al respecto. Sin embargo, fuera cual fuera el resultado, aquella mañana quedó grabado un gran trauma en la mente de Bárbara. Su padre, por su parte, actuó tal como se esperaba de él. Abandonó a su hija en silencio y salió de su vida. La dejó a merced de paredes sin alma, de niñeras y sirvientes que mantenían una actitud seria. Su papá mandó a Bárbara a esa casa lujosa de 60 habitaciones. Quizás había mucha gente a su alrededor. Sin embargo, se sentía sola, porque crecía privada de amor y compasión. Al caer la tarde, estaba sentado solo a la mesa. Comía bajo la mirada atenta de las niñeras, que lo observaban con seriedad. Todo estaba planeado y organizado. En el piso de arriba de la casa estaba su abuela. Sin embargo, debido a su avanzada edad, recibía tratamiento para la demencia. Imagínate a una abuela que no recuerda lo que hace,
A veces incluso se olvidaba de quién era Bárbara. Se pasaba todo el día meciéndose en su silla de mimbre blanca. A diferencia de los demás niños, no tenía amigos. No tenía una familia que le mostrara compasión. Intentaba satisfacer su necesidad de amor de diferentes maneras. Quería establecer contacto con sus amigos regalándoles los vestidos que había traído especialmente de París. Sin embargo, en cuanto todos los que recibían el regalo le daban la espalda, se burlaban de él. A los 12 años perdió a su abuela. Ese mismo día, con una sola firma, se convirtió en la única dueña de una fortuna de cientos de millones. Esa niña huérfana pasó a ser la chica más rica del mundo. El día que se convirtió en la chica más rica del mundo, comenzó a vivir dentro de una jaula de oro. A medida que su dinero y su poder crecían, los muros a su alrededor comenzaron a elevarse. Todos a su alrededor la veían como una cuenta bancaria. Pero la verdadera tragedia apenas estaba comenzando. Pensaba que podía comprar con dinero el concepto de amor, que para ella no era más que un sueño. Quizás quería creerlo, porque lo necesitaba. Quizás nunca había experimentado lo que significaba el amor. ¿Crees que el dinero lo es todo? ¿Es algo tan poderoso como para poder comprar el amor? En 1930, en las calles de Estados Unidos, se sentía con toda su fuerza el impacto de la Gran Depresión. Quizás millones de personas se habían quedado sin hogar. Hacían largas filas con la esperanza de conseguir algo de comida. Sin embargo, en el Hotel Ritz-Carlton, en el centro de Nueva York, existía un mundo extraño, ajeno a la catástrofe que se vivía afuera. Bárbara ya tenía 18 años. Su papá comenzó a aplicar las reglas no escritas de la gente de la élite. Iba a presentar a su hija a su círculo de amigos adinerados. La noche que Franklin había planeado no era una celebración sencilla ni común. Mientras afuera aún se sentían las secuelas de la catástrofe, adentro reinaba, por así decirlo, el ostentación. Se habían gastado $60,000 en esa noche en la que cientos de botellas de vino fluían como un río y la música no se callaba ni por un segundo. Maurice Chevalier recibía a los huéspedes que llegaban al hotel. Se repartieron diamantes como regalo a todos los invitados, mientras afuera había gente llorando por no tener qué comer. Bárbara estaba rodeada de diamantes. Ese enorme abismo entre dos mundos diferentes. Ese día le pusieron a Bárbara un apodo curioso: la pobre niña rica. Incluso Cole Porter compuso una canción trágica sobre este tema. Las notas se burlaban abiertamente de Bárbara. Todo el mundo que vio este evento en las noticias comenzó a odiar a Bárbara. Esa noche se sintió avergonzada por ser una persona a la que nadie quería. La ira de la gente ante esta situación iba en aumento. Bárbara, por su parte, cerró los ojos y los oídos ante el mundo entero. Esperaba que alguien la tomara de la mano y la salvara. En 1933, creyó haber encontrado a esa persona. Conoció a Alexis Mdivani, quien se presentaba como un príncipe georgiano en las calles de París. Desde el momento en que lo conoció, pensó que había descubierto un amor puro y noble. Sin embargo, aún no sabía lo que significaba el amor. Al fin y al cabo, un príncipe no amaría a Bárbara por su dinero, porque el príncipe también tenía dinero. Pero aprendió, de manera humillante y dolorosa, que esa idea era un error. Se casaron. Inmediatamente después de la ceremonia nupcial, aquel príncipe de apariencia tan magnífica se inclinó hacia el oído de Bárbara. La humilló diciéndole: «Eres muy fea». Esa frase le destrozó el corazón. Perdió una vez más la poca confianza en sí misma que tenía. Cada vez que se miraba al espejo, odiaba su propio reflejo. Ese príncipe, a quien ella veía como un ser noble, le provocó el mayor impacto de su vida. A partir de esa noche, se sometió a una dieta muy estricta. Esa frase fue el primer paso hacia una historia que la destruiría. Al final de ese matrimonio infeliz que duró 2 años, Alexis la abandonó, llevándose las joyas y millones de dólares. Con apenas 22 años,
Bárbara volvió a perder la alegría de vivir. Tenía un vacío de amor tan grande que siempre la llevó a la ruina. Constantemente buscaba amor en otros hombres. Tras el fin de su matrimonio, conoció al conde danés Kurt Haugwitz Reventlow. Según Alexis, su nuevo esposo era un hombre autoritario y severo. Le gustaba ejercer presión. Este matrimonio le trajo un regalo. Había tenido un hijo. Le puso el nombre de Lance. Aunque fue por poco tiempo, había podido ser feliz. Ahora tenía un hijo y un hogar, como cualquier otra persona común y corriente. Sin embargo, lo que su esposo tenía planeado era algo completamente diferente. A él le interesaba la fortuna de Bárbara. Aisló a Bárbara del mundo exterior. La alejó de todo su entorno. Esa mujer, dueña de una gran fortuna, quedó prisionera en su propia casa. Su esposo comenzó a poner en práctica todo lo que había planeado. Se quejaba de la carga de los impuestos en Estados Unidos. La obligó a renunciar a su ciudadanía estadounidense. Bárbara tomó esa mala decisión sin cuestionarla. Ya no era ciudadana estadounidense. El pueblo estadounidense ya no la quería y ahora la veían como una mujer que se había fugado con su fortuna. La heredera del imperio que su abuelo había construido con 10 centavos fue declarada traidora a la patria. Sin embargo, nadie sabía lo que vivía a puerta cerrada. Ella no era más que una madre desesperada. Por fin, en 1938, logró liberarse también de ese matrimonio. Libró una gran batalla para obtener la custodia de su hijo. Sin embargo, esto le costó a Bárbara millones de dólares. Había comprado la libertad de su propio hijo con dinero. Su país la declaró traidora a la patria. Se liberó de los escombros de 2 matrimonios diferentes. ¿Cuál fue el resultado? Se quedó sola con su tratamiento médico. ¿Cómo es que una mujer con el poder de comprar todo lo que quisiera siempre terminaba encontrando a hombres que le hacían daño? En 1939, Europa se preparaba para la Segunda Guerra Mundial. En esos días, ocurrió algo interesante. En Regent's Park se estaba construyendo un edificio gigantesco, Winfield House, con sus 50 habitaciones y sus 5 hectáreas de jardines. Era tan grande como el Palacio de Buckingham. En medio de todo ese caos, Bárbara se estaba creando un paraíso aislado del resto del mundo. Esta majestuosa mansión no era solo ostentosa. Para Bárbara, era una estructura entretejida con su propia infelicidad. Quizás se salvaría de la guerra exterior, pero la guerra en su interior aún continuaba. En los días siguientes, ocurrió algo más que no se esperaba en absoluto. Mientras salía a pasear por Londres, se topó con un hombre llamado Cary Grant. Este hombre, que salía de un set de filmación, tenía un aire carismático. Después de los problemas que había tenido en sus otros matrimonios, Cary representaba para Bárbara un mundo nuevo y emocionante. No era un cazafortunas como sus otros maridos. Como actor de Hollywood, su fortuna era considerable. Cary tenía su propia fama y su propio dinero. No necesitaba el dinero de Bárbara. No la veía como una cuenta bancaria andante, como lo hacían otros. La miraba a los ojos con ternura. En 1942 celebraron una fastuosa boda en California. Sin embargo, la imagen mediática de Cary y el dinero de Bárbara acapararon toda la atención de los medios. Publicaron titulares despiadados. Nakit y Cary. A pesar de la actitud burlona de todos, detrás del telón se vivía una historia diferente. Bárbara había experimentado una felicidad que nunca antes había sentido. Ni de su familia, ni de sus exmaridos había recibido tanto cariño y amor. Cary siempre se mostró protector con ella. Evitó que las personas que la chantajeaban le hicieran daño. Incluso preparaba la cena con sus propias manos. Era como si le estuviera dando una lección a Bárbara. Por primera vez desde que había nacido, alguien no le quitaba nada a Bárbara. Al contrario, le aportaba algo. La etiqueta de pobrecita que le habían puesto a Bárbara se había olvidado por un rato. Donó la casa Winfield al Estado de Estados Unidos sin pedir nada a cambio. Con las ayudas que brindó para mitigar los efectos de la guerra,
le tendió una rama de paz a su propio país. El nombre de Bárbara comenzó a asociarse por primera vez no con la traición, sino con el patriotismo. Por primera vez, tomaba sus propias decisiones. Realizó donaciones constantes a la Armada de Estados Unidos. Pero ese sueño duró poco. Las grabaciones de las películas de Cary Grant en Hollywood empezaron a prolongarse demasiado. Sus constantes viajes también eran una de las razones de ese distanciamiento. Se estaba alejando cada vez más de Bárbara. Bárbara, por su parte, se había quedado de nuevo sola con el sentimiento de soledad que más le aterrorizaba. El silencio ensordecedor que reinaba en la casa la estaba desgastando. Trató de llenar el vacío que dejaba su esposo con diferentes cosas. Se refugió en la sombra de hábitos oscuros. Todos los días asistía a diferentes fiestas. Para poder olvidar su vida, que no le iba bien, siempre buscaba la felicidad en lugares poco recomendables. El miedo a engordar la tenía atrapada. Al no comer, todo el equilibrio de su cuerpo se había alterado. Mientras posaba con su esposo para los periódicos sobre la alfombra roja, en realidad su cuerpo lo decía todo. En 1945 se separaron de Cary, tal como ya había sucedido antes. Sin embargo, esta vez fue diferente a las demás. No hubo largos procesos judiciales como con sus exmaridos. Cary salió silenciosamente de la vida de Bárbara. No le pidió nada a Bárbara, ni dinero ni joyas. Por primera vez, un hombre se había ido sin llevarse nada de ella. Para una mujer que había aprendido lo que era el amor verdadero, esa era la mayor tragedia. Cary la había abandonado sin que ella hubiera sanado por completo sus traumas. Se había quedado sola de nuevo, como antes. Su vida parecía haber entrado en un ciclo vicioso. Winfield House ya no le pertenecía, y Cary Grant, quien la amaba desinteresadamente, tampoco estaba ya. Si ni siquiera esa palabra, amor, que siempre había buscado, había podido sanarlo, ¿a dónde podría recurrir ahora? ¿Cuál sería su próximo salvador? En 1947, Bárbara decidió dejar atrás el clima brumoso y cálido de Londres. Se fue a África del Norte. En Tánger, la interesante y misteriosa ciudad de Marruecos, compró el palacio de Sidi Hosni. Todos los que veían ese palacio la describían como la reina de la región. Frente a esas paredes ornamentadas con diseños árabes, el champán era como agua para los aristócratas exiliados. Cuando todos se fueron, Bárbara volvió a enfrentarse a esa profunda soledad. Pero la historia no es más que una repetición. Esta vez, estaba segura de que encontraría la felicidad que buscaba. Conoció a un hombre llamado Igor Trubetskoy. Este hombre, al igual que Cary, era alguien que no necesitaba dinero. Igor, piloto de Ferrari, era un príncipe exiliado de Rusia. Sin embargo, incluso esos Ferraris que competían con aviones eran más lentos que el vacío que Bárbara sentía en su mente. Espiritualmente, se hundía cada vez más con el paso de los días. Su cuerpo, por su parte, se debilitaba día a día. Como ya no quería seguir viviendo, en 1951 decidió desconectarse de la vida. Las luces de las ambulancias que esperaban frente al hotel donde se alojaba iluminaban toda la calle. Para los periodistas que se enteraron de esto, la noticia no era más que un entretenimiento barato, porque el nombre de Barbara Hutton, al igual que para el resto de la gente, era para los periodistas una noticia que se podía comercializar. Unas pocas líneas de noticia para chismorrear. Qué crueles son las personas, ¿no? Mientras algunos luchan por sobrevivir, otros se dedican a explotar la situación con fines comerciales. Bárbara seguía viva. Si es que a esta trágica historia se le puede llamar vivir, se vio envuelta en una dura competencia con Doris Duke. A Bárbara y a esta heredera multimillonaria, emperatriz del mercado del tabaco, les pusieron el apodo de las gemelas del polvo de oro. Ambas eran multimillonarias. Ambas se habían enamorado de hombres malos. Tenían debilidad por los diamantes caros. Quizás por eso les pusieron ese apodo. Sus destinos eran similares. A los periódicos
No les interesaban las historias de vida que se escondían detrás de ellas. Lo que llamaba la atención de la gente eran los diamantes y los hombres de los que se habían separado. ¿No es un gran dolor juzgar así a una persona? Lo más cómico de esta dura competencia y esta sed de amor ocurrió en el quinto matrimonio de Bárbara. Conoció a Porfirio Rubirosa. Sin embargo, Rubirosa era uno de los hombres más mujeriegos de la época. Al igual que en los otros matrimonios de Bárbara, esta vez tampoco hubo ningún ambiente romántico en la ceremonia nupcial. Parecía que se había firmado un contrato trágico. Esa mujer de unos 40 años no desfiló por el escenario con un vestido de novia ostentoso. Había asistido a la ceremonia con un vestido negro, como si estuviera de luto. En lugar de un ramo de novia, llevaba un vaso de whisky en la mano. Estaba borracha y le costaba mantenerse de pie. Todos los que la veían empezaron a susurrar que era una consentida y una payasa. Una novia borracha y vestida de negro. Lo curioso de este matrimonio fue que solo duró 53 días. Rubirosa aceptó el divorcio con una sola condición. Exigió un avión B-25 y $3,5 millones en efectivo. Aunque fuera por el dinero, ya tenía un nuevo esposo. Ella lo había financiado. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Se quedó solo, envuelto en su soledad, entre 4 paredes. Ni siquiera una fortuna ilimitada había sido suficiente para comprar la dignidad de un ser humano. En 1955, siguió buscando ese amor y esa felicidad. Esta vez buscaba un refugio seguro. Conoció al tenista alemán, el barón Gottfried von Kram. Este se convirtió en el 6º esposo de Bárbara. El barón la trató con cariño. La vida de Bárbara transcurría tranquilamente esta vez. Sin embargo, el resultado fue el mismo. El descubrimiento de los secretos que el barón había ocultado durante muchos años provocó que este matrimonio terminara igual que los demás. Ya comenzaba a resignarse a su destino. No quería otro hombre. Comenzó a dedicar toda la poca energía que le quedaba a los edificios y a las plantas. Durante su divorcio, decidió emprender un proyecto interesante en Cuernavaca, México. Todos los que se enteraron de este proyecto quedaron sorprendidos. Iba a diseñar un jardín de estilo arquitectónico japonés en un terreno de 30 dönum. Invitó a México desde Japón a los maestros y al personal que trabajarían en este proyecto. Esta construcción, compuesta por jardines zen y puertas corredizas, era prácticamente la encarnación de la paz. Se mandó construir un centro de purificación espiritual exclusivo para él. Sin embargo, ni siquiera mientras paseaba por ese jardín lleno de paz, podía acallar las voces que llevaba dentro. Libraba una batalla interminable. No importa a qué parte del mundo vayas, si aún respiras, no puedes salir de esa jaula dorada que hay en tu mente. Su estado psicológico se había deteriorado cada vez más. Comenzó a hacer algo que conmocionó a todos los que se enteraron. Regalaba autos de lujo a personas que ni siquiera conocía. Repartió todas sus joyas sin pedir nada a cambio. A cambio de los regalos que repartía, solo pedía una cosa: que nunca lo dejaran solo. Sentía profundamente los efectos de la soledad. Lanzaba un grito silencioso, con la esperanza de que alguien lo escuchara y no lo dejara solo. Se había comprado a las personas que la rodeaban con dinero. Todos a su alrededor estaban con ella, no porque la quisieran, sino por su dinero. Todo su círculo en el mundo de los negocios comenzó a explotarla. Empezaron a acabar poco a poco con toda la fortuna de la dinastía Woolworth. Bárbara, por su parte, no prestaba atención a los balances financieros, porque nada le importaba. En 1964, decidió dar un paso más, movida por la desesperación. Este fue el último paso de Bárbara. Conoció a un hombre llamado Pierre Raymond Doan Vinh Na Champasak y se volvió a casar con él a los pocos días. Prácticamente mantenía a este esposo a su lado gracias a su dinero, gracias a la fortuna de Bárbara. Él obtuvo el título de príncipe. Este matrimonio, basado en intereses mutuos, terminó de manera polémica 2 años después.
Bárbara ya había cumplido 54 años. Sentía como si hubiera desperdiciado toda una vida. Se había casado 7 veces. El resultado fue un completo fracaso. Tomaba suplementos constantemente para poder caminar y ya ni siquiera tenía un horario de sueño. De todo ese caos y de esos matrimonios fallidos, solo le quedaba una cosa. Solo había una cosa que la mantenía con vida: su hijo, Lance Reventlow. Lance tenía menos de 30 años en esa época. Siempre prefirió mantenerse al margen de todo ese caos del mundo de los negocios. Quizás se había visto afectado por la situación de su madre. El 24 de julio de 1972 ocurrió aquella tragedia. Una avioneta Cessna que sobrevolaba las montañas de Aspen, en Estados Unidos, se estrelló al suelo pocos minutos después de despegar. Ese día, su hijo Lance también viajaba en ese avión. Lo más trágico de este suceso fue que nadie sobrevivió al accidente. Para Bárbara, al enterarse de la noticia, el mundo se detuvo en ese instante. Los relojes se callaron. Los medios de comunicación, como siempre, publicaron titulares despiadados. La maldición del dinero. Mientras los medios de comunicación trabajaban en esta noticia, Bárbara cerró todas las cortinas del hotel donde se alojaba. Encerró su habitación en la oscuridad. Comenzó a cavar su propia tumba en esa habitación de hotel. La muerte de su hijo, esta vez, no fue un desengaño como las demás. Esto significaba, en toda su extensión, un colapso total. En el momento en que su hijo dejó este mundo en aquellas montañas, el alma de Bárbara abandonó su cuerpo. Independientemente de toda su riqueza y poder, vivió durante 7 años completos en esa oscura habitación de hotel. No comía. Su cuerpo, por su parte, comenzó a rebelarse. Bajó de peso hasta los 40 kilos. No quedó nada de aquella mujer majestuosa que, en su momento, había puesto al mundo entero en pie y hacía que los flashes de las cámaras se dispararan con cada paso que daba. En el hotel Beverly Wilshire, se confinó a sí misma en una jaula dorada. Aquella niña que en 1924 tenía una fortuna de $100 millones, se había convertido en una mujer que ahora pesaba 40 kilos. Su cuerpo y su espíritu se habían convertido prácticamente en ruinas. Incluso para caminar, siempre necesitaba la ayuda de alguien. Nunca le faltó gente a su alrededor, médicos, asistentes y secretarias. Pero todos estaban junto a Bárbara con un único propósito: su fortuna. Constantemente les daba dinero para que pasaran unos minutos más con ella en la habitación. Ese poder que antes financiaba a príncipes y estrellas de Hollywood, ahora repartía dinero para que se quedaran a su lado unos minutos más. El amor puro había sido reemplazado por personas compradas con dinero. Una multitud falsa y comprada. Su cuerpo, incapaz de soportar toda esta tragedia, ya estaba agotado el 11 de mayo de 1979. No le quedaban fuerzas para resistir. Bárbara Hutton falleció sola en una habitación de hotel a los 66 años. Tras su muerte, esas personas falsas continuaron informando sin piedad. La cifra que quedó de su fortuna conmocionó a todos. Del imperio multimillonario que había construido su abuelo, de las mansiones en distintos puntos del mundo, de las cuentas bancarias y de las joyas, solo quedaban $3.500. Llegó a este mundo como la chica más rica del mundo. Sin embargo, debido a su sed de amor y al miedo a la soledad, partió de esta vida tal como temía. ¿No es un gran dolor? La ceremonia fúnebre lo decía todo. El poder del dinero no había sido suficiente para todo. La fortuna que había gastado en aquella época para que cientos, incluso miles de personas la apoyaran, no sirvió de nada. Solo asistieron 16 personas a la ceremonia fúnebre en la iglesia. No había multitudes en la puerta de la iglesia. No estaban sus exmaridos. No estaba nadie de entre aquellas personas en quienes había gastado su fortuna. El cuerpo de Bárbara fue trasladado al majestuoso mausoleo de los Woolworth, ubicado en el cementerio Woodlawn del Bronx.
Descansa bajo ese frío mármol junto a su madre, Edna, a quien perdió cuando solo tenía 4 años, y a su único hijo, Lance. Si nos fijamos en la historia de Barbara Hutton, en realidad nos ofrece una gran lección de vida. ¿Vivió su destino? ¿O fue ella quien destruyó su propia vida con sus propias manos? Probablemente ambas cosas, porque todos aquellos que deberían haberle dado amor la explotaron, tanto material como emocionalmente. Bárbara, por su parte, se consumió a sí misma buscando siempre el amor en los lugares equivocados. Sacrificó toda su vida a esa búsqueda. Creo que lo que aquella anciana empleada doméstica le susurró al oído cuando era niña era cierto. Quizás era la chica más rica del mundo. Sin embargo, todos los hombres, excepto Cary Grant, siempre le robaron algo. Incluso Cary, quien sentía un amor puro por Bárbara, no fue suficiente para salvarla. Los títulos comprados no pueden acallar la sensación de soledad, y a veces, nacer en este mundo con todo es, en realidad, la garantía más segura de que morirás sin tener nada. Si estas oscuras realidades que se esconden detrás del poder, la riqueza y el esplendor también te han hecho reflexionar, no olvides darle me gusta a nuestro video, para no perderte otras historias de los rincones más recónditos del alma humana. Por favor, apóyanos suscribiéndote. Nos vemos en la próxima historia, donde el dinero no trae felicidad,